un amparo en el marco de lo que son estas facultades extraordinarias que tiene la policía, principalmente a través de un decreto que ahora ya está convertido en ley. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Mabel. Bueno, ¿cómo se da todo esto, ¿no? Porque hay muchas voces que se han alzado justamente en contra de esta decisión, de esta determinación en medio de lo que es esta emergencia sanitaria por el COVID-19, en torno a las facultades extraordinarias que tiene la policía justamente en estos momentos. Como decimos, es un decreto que ha pasado a ser ley y obviamente la justicia tiene que terminar definiendo, ¿no?, qué es lo que ocurre con esto. Bien. Bueno, en primer lugar, como vos decías, son muchas las voces. Todas las provincias y la nación eligieron un camino distinto a lo que eligió el señor gobernador en este decreto 255/20, hoy ley 8191. En el sentido de que, en primer lugar, y como una falta flagrante y que tiene consecuencias muy prácticas para todos nosotros los ciudadanos, es que no está facultado el gobernador, ni ningún gobernador en la nación argentina, ni el presidente a dictar normas de carácter penal que restrinjan la libertad ambulatoria. No está facultado él constitucionalmente, como primera medida. En segundo lugar, esta norma adolece de otras cuestiones, como es la falta de descripción de la conducta que se pretende sancionar a través de este decreto. Tampoco menciona ningún tipo de procedimiento. Y estas tres circunstancias que acabo de mencionar producen en la práctica consecuencias nefastas a nivel social. ¿Por qué? Con la excusa de evitar la propagación del virus, lo que se hace es poner una persona arrestada a disposición del señor jefe de policía y nunca a disposición de un juez, como lo ordena la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos del Hombre, etcétera, varias convenciones internacionales y organismos internacionales que controlan el cumplimiento de esta convención. Es decir, no entendemos cuál ha sido el objeto de esta medida. Máximo cuando vemos que al estar a disposición del jefe de policía en una dependencia policial, no hacemos otra cosa que poner en mayor riesgo a la persona sujeta a este estado policial, a este proceso policial. ¿Se entiende? Es decir, sí. Nada justificaba avanzar sobre las garantías constitucionales de los ciudadanos, de usted, mía, etcétera. ¿Qué pasa con los juzgados contravencionales? Porque también en algún momento en la Cámara de Diputados estaba latente como la posibilidad finalmente de tratar eso. De todas maneras, preveíamos que más allá de que se hiciera y se terminara aprobando y siguiera todo el proceso legislativo, el tiempo para poner en funcionamiento esto quizás era desacertado en relación a lo que estábamos viviendo, ¿no? Y que quizás cuando ya estén los juzgados contravencionales, la pandemia ya haya pasado y obviamente esta ley, digamos, no tenga esa aplicación. Sí, bueno, en primer lugar, las normas contravencionales, es decir, todas aquellas faltas o contravenciones contenidas en el Código Contravencional son materia exclusiva de la legislatura provincial. O sea, no podría él crear una sanción para incumplir o conductas que incumplan a las normas impuestas por el Comité Operativo de Emergencia, por ejemplo. No podría el señor gobernador. Pero más allá de esta cuestión, de esta imposibilidad jurídica que él tiene, a nivel nacional, quien tiene las facultades para decidir si una persona comete la infracción o no es un juez de garantías a nivel nacional, por ejemplo. Los jueces contravencionales, esta creación de los 5 juzgados contravencionales, este proyecto de ley, solamente podrían intervenir en faltas que estén contenidas dentro del Código Contravencional. Claro. Es decir, la legislatura tendría que discutir dos cosas. Primero, la modificación del Código de Contravenciones, sí, y posteriormente darle facultad sobre nuevos delitos a estos jueces contravencionales. Así como está planteado este proyecto, también adolece de los mismos conflictos. Tampoco hubiese dado una solución. Tampoco. ¿Por qué? Porque van a haber faltas contenidas en el Código de Contravenciones que van a estar a cargo de estos jueces de contravenciones, y van a haber faltas o conductas que infrinjan las normas del Comité Operativo de Emergencia que no van a estar en el Código, no van a ser de competencia de estos jueces. ¿Se entiende? Es decir, que tiene que haber una sanción expresa de nulidad, de derogación, nulidad, por cualquiera de las vías jurídicas existentes,
tiene que quedar sin efecto este decreto, hoy ley 8191. Claramente. ¿Por qué, se ha dejado estar tanto tiempo, ¿no? En algún momento también se hablaba acerca del tema legislativo, digamos, que no se haya abordado cuando todavía era un decreto, el paso del tiempo obviamente lo termina convirtiendo en ley, ¿no? ¿Qué pasa en relación a esto y también ahora, digamos, de alguna manera esta lentitud que ya conocemos en nuestra justicia para abordar temas que en este caso son urgentes, ¿no? Usted habla además de un amparo. Bien, bueno, voy a comenzar por el final de la pregunta. Creo que la lentitud tiene que ver con la falta de independencia de nuestro Poder Judicial. Hoy los jueces de corte los elige el señor gobernador, sin intervención de ningún otro organismo. Es decir, la Corte de Justicia sí estuvo al tanto del primer amparo presentado por una reconocida ONG muy respetada a nivel nacional y provincial, el Centro de Estudios Legales y Sociales, que es el primero que reacciona frente a esta normativa. Salta en crisis, tratando de adaptarse a las nuevas circunstancias que propone esta pandemia. Se les pasó por alto a algunos, sí, a la legislatura, sí, pero no a todos. Este organismo, esta ONG, presentó en abril del 2020 el primer amparo colectivo en contra de este decreto. Y la Corte se lo presentó inicialmente ante un juez de la Cámara Civil y luego asumió la competencia en la Corte de la provincia. Pero la Corte de la provincia, en vez de resolver en el contexto de un amparo, algo rápido, expedito, lo convierte en una acción popular de inconstitucionalidad que es algo muchísimo más lento. ¿Se entiende? Es decir, yo podría criticar que la justicia no aborda una denuncia que yo hago, criticarla, pero es otra cuestión si yo estoy diciendo que no tomaron conocimiento los organismos de justicia. En este caso tomaron conocimiento, pero decidieron alargar la cuestión. Es decir, mantener esta situación de flagrante inconstitucionalidad por mucho tiempo, hasta que conteste el Estado, resuelvan, etcétera. Seguramente ya vamos a estar en otra situación sanitaria, ¿se entiende? Y se habrán cometido muchas violaciones, como hemos visto. Bueno, eso le iba a decir, que hay muchos abusos policiales que se han denunciado, que incluso los medios se han hecho eco de esto, ¿no? Y algunos muy graves incluso. Ahí está, mire, yo escuchaba las palabras del señor gobernador en una postura se victimizaba en relación a las opiniones diversas que tiene esta normativa creada por él. Miren, hemos visto desde que comenzó esta pandemia que la gente de los sectores populares, la gente de mayor estado de vulnerabilidad es la que ha sufrido los ataques o abusos de la policía. ¿Por qué? Si usted recién vi que conversaba con el titular de Saeta, sí. Y hay personas que tienen que salir indudablemente a la calle a trabajar. Es decir, acá el señor gobernador tiene que decidir para qué sector de la población va a gobernar. Una persona que tiene un sueldo fijo, que cobra todos los meses por parte del Estado o empresas solventes, que a su vez dependen del Estado, puede mantener un aislamiento social preventivo obligatorio perfecto, como lo hacen los señores jueces de corte, el Ministerio Público, que declararon feria cuando la mayoría de las personas tenemos que trabajar para sobrevivir. Bueno, hay otras personas que no tienen esta suerte y tienen que salir a trabajar todos los días. Es por eso la importancia de que intervenga un juez y que sea el que juzgue la violación, la conducta que viola la norma del Comité Operativo de Emergencia. Es decir, si yo me encuentro en un estado de necesidad, que tengo que darle de comer a mi hijo, lógicamente que tengo que salir a trabajar. No soy una persona que quiere poner en riesgo absolutamente a nadie. Entonces, lo que debe hacer la justicia es controlar el cumplimiento de las normas del aislamiento o normas sanitarias adecuadas, uso de barbijo, etcétera. ¿Puede aumentar esto, esta situación de abusos policiales con esta nueva restricción que se da cuenta ayer, ¿no? Justamente que va a regir este horario de no circulación entre las 0 y las 6 de la mañana, especialmente teniendo en cuenta aquellas personas que no estén exceptuadas y sobre todo si no sos personal esencial? Sí, por supuesto. En toda la historia argentina tenemos que cada vez que se faculta a un organismo de la Fuerza de Seguridad con este tipo de normativa, con este tipo de facultad, valga la redundancia, hemos visto que los abusos se repiten y van creciendo, van aumentando, digamos. Es decir, se necesita, en esta situación de crisis, la sociedad necesita que el gobernador vuelva para atrás y trate con normas reales y concretas de evitar la expansión del virus sin violar garantías. Es decir, en todo el país no se eligió este camino.
Ujú. Bueno, apelando obviamente a la responsabilidad social que el gobierno lo ha mencionado en reiteradas oportunidades, pero previendo también esta cuestión, ¿no? Que han existido, como decíamos, muchas denuncias y que en muchos casos incluso se han hecho públicos. ¿Cómo sigue esto, doctor? Usted decía que este es un proceso muy largo, lamentablemente, el que ha decidido trazar, ¿no? La Corte de Justicia. Sí, lamentablemente entiendo, hoy recién me he notificado del primer decreto en el contexto del amparo, y ya han pasado casi una semana de la interposición del amparo, es decir, los plazos procesales dentro de esta acción creo que ya no son de un amparo, sino que se va a reconvertir esta acción. Creo que tenemos para bastante tiempo para que la Corte se expida y que tiene directamente relación con la intención de no desnudar una decisión totalmente autoritaria, arbitraria por parte del señor gobernador. Y tiene que ver con que varios cargos en la Corte deben renovarse en los próximos meses, es decir, tenemos claramente, y esto quiero que la sociedad lo tenga bien en claro, los jueces de Corte los elige el señor gobernador y ante pedidos como hoy, por ejemplo, o esta semana que se vieron de otro colega que solicitó informe para ver cuánto cobra un señor juez de Corte, respondieron algo absurdo, una planilla de un sueldo básico, algo que realmente... Que de todas maneras son muy elevados. Yo mencionaba los montos y realmente para ser básicos en relación a lo que cobra el resto de la ciudadanía y entendiendo la lentitud, ¿no? que tiene la justicia en la mayoría de los casos, son hasta llamativos, ¿no? de alguna manera. Sí, son muy elevados, pero no son los reales. Porque hay personas en la Corte que reúnen varios cargos, digamos, y que no están, ahí nadie le está pidiendo que exhiban el recibo de sueldo, lo que se está pidiendo es que se describa realmente cuáles son los ingresos por las funciones que cumple un señor juez de Corte. Bueno, tenemos una Corte adicta al poder, cada gobernador que sube, en este caso el señor gobernador, el 14 de febrero, ya con vistas de cara a esta crisis sanitaria, el 14 de febrero amplía injustificadamente el número de cortes de 7 a 9. Es decir, todos los gobiernos que suben al tiempo de haber asumido pueden ya constituir su propia corte, es decir, la totalidad de los miembros ya va a ser elegida por el propio gobierno. Esto debe reformarse. ¿Se entiende? Es decir, esta es la razón clave por la que no tenemos un control correcto de constitucionalidad con cada ley que sale, con cada decreto de necesidad de urgencia o decreto común que se dicta. Es decir, los ciudadanos realmente nos encontramos desprotegidos ante esta circunstancia por esta constitución que entiendo que es perfectible. Hay muchas cosas que están bien, pero hay otras que hay que reformar, pero no la reforma que propone también el señor gobernador, que no elige proponer la reforma del Consejo de la Magistratura o proponer el modo de elección de los jueces de Corte. Continuamos con lo mismo. Es algo increíble, es realmente increíble. Bueno, interesante el tema, obviamente, para desarrollarlo mucho más. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por habernos acompañado. Que tenga una excelente noche. Muchas gracias a usted, Mabel. Nos vamos a la pausa. Quédate ahí, ya volvemos.